y si no, pues continuamos con el proceso. En este momento estamos grabando. Muy buenas noches nuevamente, muchachos, muchachas. Espero que estén con bien. Hoy es la última clase de ciencias naturales. Les quiero decir que hablando pues con la secretaria, todavía estamos como pendientes de saber, ahora sí me pueden regalar la asistencia. Ahora sí, también los que se marcaron antes de grabar, como que no se han escrito allí en la asistencia. Muchas gracias. Bueno, les decía que estén pendientes, por favor, por los grupos, estén pendientes en los grupos que les escribirán prontamente con qué materia siguen, obviamente en los mismos horarios, ¿sí? En los mismos horarios. Les recomiendo a los chicos del Sabatino que están aquí, si han de continuar en el proceso pues, de ver las clases adelantadas, entonces que se hablen con la profesora en su momento. Me indican que yo paso a ciclo 5. Listo, entonces pues ya nos veríamos después. Supongo yo que nos vamos a ver ya en matemática más adelante o dependiendo de qué materia tengamos que dar. Pero entonces por ahora, como les digo, estén atentos por favor a los grupos que ya se les comunicará con qué inician. Bueno, mientras tanto, pues ocupémonos de lo que tenemos que ver, que es justamente la última clase de ciencias naturales. Recuerden que ¿qué estamos viendo? Estamos viendo genética mendeliana. Estamos viendo cómo a través de los experimentos del señor Mendel se pudieron encontrar una serie como de leyes, ahorita las vamos a ver, una serie de leyes que determinan cómo es que las características de las especies, ¿sí? Cómo esas características se heredan y cómo se manifiestan. Porque entonces ya estamos hablando del término alelo, el que es qué, que es una alternativa a un determinado gen. Recuerden que hay genes para diferentes características, diferentes rasgos, ¿cierto? Por ejemplo, hay un gen para el rasgo del color de la piel, pero nosotros tenemos alelos, es decir, una alternativa que viene en la información del padre, digamos color oscuro, y una alternativa que viene en la información de la madre, digamos color claro. Como ya sabemos, hay unos alelos que son dominantes respecto a otros. Y por lo general, por eso les digo, por lo general, siempre predomina el color oscuro sobre el color claro. Y piénsenlo de la siguiente manera. Por ejemplo, un animalito, si es albino, si nace albino, es mucho más fácil, por ejemplo, que un depredador se lo coma. ¿Sí? Entonces, esos rasgos blancuzcos, obviamente, pues a un oso polar, pues un oso polar necesita tener el pelaje blanco, ¿cierto? Eso ya es una adaptación totalmente evolutiva, pero, pero es muy raro ver, por ejemplo, osos de anteojos blancos. No, pues el pobre incluso hasta la podría marginar. Entonces es como para que nos demos cuenta que, o para que recordemos, ¿sí? Que los alelos son eso, son alternativas a un mismo gen. Solamente que esas alternativas pues tienen una dominancia y tienen una, digámoslo por así decirlo, tienen una no, cambiamos la palabra. Tienen una dominancia, sí, y tienen también una pasividad, por así decirlo. Son pasivos respecto al otro alelo. Muy bien, entonces estábamos aquí. ¿Listo? Aquí quedamos. Y justamente vamos a hablar de esos términos. Recuerden que la clase pasada, el martes, estábamos aquí, que hablamos de estas preguntas y estuvieron pues como bien interesantes. Ahora volvamos acá para poder terminar y pasar a las leyes de Mendel. Dice, en un individuo, los dos alelos para un determinado rasgo pueden ser diferentes. Y miren lo que tenemos nosotros acá, muchachos. Tenemos una semilla, ¿sí? Un gen para una semilla de color, ¿qué? Amarillo, ¿cierto? Pero también tenemos un gen para una semilla de color verde. Acá ellos yo creo que se equivocaron en alguno de los dos. Si este es el alelo recesivo, estas letras deberían ser minúsculas. ¿Recuerdan que eso lo habíamos hecho o lo habíamos hablado? Que los genes recesivos deben ser o se representan con letras minúsculas, mientras que los genes dominantes se representan con letras
mayúsculas. ¿Listo? Recuerden, un gen puede determinar para, por ejemplo, qué tan largo es el cabello o qué tan largo, por ejemplo, es el pelo de un animalito. Entonces, el gen dominante sería, digamos, el cabello corto, el pelo corto. Entonces, esa representación la escribiríamos como una A mayúscula. Y el gen recesivo, que sería para el pelo largo, digamos que sería una letra, o se representaría con una minúscula. De pronto acá se equivocaron, pero bueno, vamos a mirar entonces a ver qué es un alelo dominante. Un alelo capaz de determinar en su totalidad el fenotipo de los heterocigotos. Ya les explico en mejores palabras qué nos están diciendo allí. De modo que resulta imposible distinguir a estos de los individuos homocigóticos con respecto al alelo. En los heterocigóticos se enmascara totalmente la expresión del alelo. ¿Qué nos están diciendo aquí, muchachos? A ver, y eso lo vamos a ver ahorita. Tenemos que identificar algo que se llama el genotipo, que hace referencia como a genética. ¿Y el genotipo qué es? El genotipo es como todas tus características genéticas, ¿sí? Pero el fenotipo, que es esta palabra que estamos viendo aquí, el fenotipo es la manifestación de esa información genética. Es decir, si en mi genotipo está que yo debo ser de piel oscura, pues mi fenotipo, ¿cómo debe ser? De piel oscura, efectivamente. Entonces, una cosa es la información, genotipo, y otra cosa es la manifestación de esa información, fenotipo. Listo. Entonces, el alelo lo que hace es que el alelo dominante lo que hace es determinar totalmente el fenotipo de una especie, es decir, el cómo se va a ver, el cómo va a manifestar esa información. Y como ya sabemos, muchachos, como ya sabemos, es simplemente una alternativa, pero al ser dominante va a estar por encima de su otra alternativa, siempre va a estar por encima. Eso en cuanto al alelo dominante. El recesivo, pues, ¿qué es? Pues el recesivo va a ser obviamente todo lo contrario, ¿sí? De hecho, miren que esto dice exactamente lo mismo. Acá se equivocaron. En esta página se equivocaron, porque miren lo que dice el alelo recesivo. Alelo capaz de determinar en su totalidad el fenotipo, y eso mismo dice el alelo dominante. Capaz de determinar en su totalidad, ¿sí ven? Entonces, esto está malo. Yo no lo había visto. Es que hasta aquí no había llegado, pero miren que esto está mal. Entonces ya sabemos, el alelo recesivo simplemente es esa alternativa de un mismo gen, pero que se esconde, ¿cierto? Que es recesivo, que como que, bueno, está bien, yo no me manifiesto, usted es el que manda, ¿vale? Entonces, como para que lo tengamos allí identificado. Obviamente, si yo cruzo una semilla amarilla, ¿sí? Que tiene un alelo dominante para el color amarillo. Si yo la cruzo con una semilla verde que tiene un alelo recesivo para el color verde, pues si yo cruzo esas dos semillas, voy a obtener una primera generación, es decir, unas hijas, ¿cierto? Yo las voy a obtener de esta manera. Las voy a obtener obviamente amarillas. ¿Por qué? Porque el color amarillo es el dominante. Y miren lo que pasa. Lo que pasa es que ella, esa hija, esa primera generación, ¿sí? Va a tener el gen dominante y va a tener el gen recesivo. A esto se le conoce como heterocigoto. Hetero significa dos o significa varios. De ahí es donde deriva la palabra heterosexual. Heterosexual es que le gusta la otra pareja, es decir, son un par, ¿sí? Homosexual es que le gusta, pues, del mismo sexo, ¿cierto? Homo es igual, hetero es diferente. Esa es la palabra. Homo es igual, hetero es diferente. Entonces podemos ver que esta semilla sería heterocigótica. ¿Por qué? Porque tiene los dos alelos, tiene el alelo dominante y tiene el alelo recesivo. A esto se le conoce como heterocigoto.
Obviamente los homocigóticos o los homocigotos sería este papá, por ejemplo, aquí, que vemos, que es A mayúscula, A mayúscula. Tiene los dos alelos dominantes, ¿sí? Tiene los dos alelos dominantes. Este sería homocigoto, porque tiene los mismos alelos dominantes. Pero este hijo de ella, ¿sí? Al combinarse con la semilla verde que tiene A minúscula, sino que acá se equivocaron, ¿vale? La hija, la primera generación, sería heterocigótica. ¿Por qué? Porque tiene el alelo dominante y el recesivo. ¿Sí, señor? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Bueno, ahora, Gracias. bueno, señor, ahora miremos esta información. ¿Listo? Vamos a ver qué tan pilos podríamos estar en cuanto a esto, porque esto es lo que se nos viene. ¿Listo? Tenemos que estar muy, muy, muy pilos con esto. A ver, vamos a hacer esto para poder rayar. Bueno, ojo que aquí empieza la explicación para las leyes de Mendel. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, muy, muy atentos a lo que vamos a ver acá. Hagan de cuenta de que tenemos dos padres, ¿sí? Un ratón negro y un ratón marrón. Una ratona, pues, o un ratón. Bueno, no interesa. Como podemos ver, su información es la siguiente, su información genética, su genotipo, ojo, su genotipo, el genotipo del ratón negro, ¿cómo es? Pues estamos viendo que es B mayúscula, B mayúscula. Es decir, que tiene, ojo, es decir, que tiene ¿qué? Tiene dos alelos dominantes. ¿Listo? Tiene dos alelos dominantes. Y los estamos viendo aquí. Acá lo están representando, muchachos. Miren que los están representando como de color rojo, perdón, de color negro, ¿sí ven? Y por eso es que le colocan la letra mayúscula BB. ¿Listo? Ahora miremos a la señora ratona. Miremos a la señora ratona de color marrón. Si notan, su genotipo es BB minúscula. Es decir, que ¿qué? Es decir, que ese color marrón es recesivo. ¿Listo? Mientras que el color negro es dominante. Y podemos ver que la señora ratona, ¿sí? Que vemos acá, podemos ver que la señora ratona tiene sus dos alelos son recesivos, ¿listo? Sus dos alelos son recesivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estos dos papás, ¿cierto? Tienen una cría, que sería este ratoncito de acá, pues ¿cómo sería la información genética de ese ratoncito? Pues mírenla aquí, ¿sí? Mírenla acá. Tendríamos que el ratón, el hijo, ¿cierto? Tendría el alelo recesivo, perdón, el alelo dominante, este es el dominante, que es el grande, dominante. Tendría el alelo dominante, ¿cierto? Y también tendría el alelo recesivo. Recesivo. Pero, como ya sabemos, ojo, pero como ya sabemos, el dominante es el que se va finalmente a manifestar. Por eso es que es dominante. Así entonces la cría genéticamente, ¿sí? Genotípicamente, así la criatura tenga el gen dominante y tenga el gen recesivo, pues el que se va a manifestar finalmente, ¿cuál es? Es el dominante. Por eso la cría salió totalmente, en este caso salió totalmente negra. Y todos los hijos que salgan de estos dos ratoncitos van a salir totalmente negros. Eso lo vamos a ver ahorita en una explicación posterior. Cuando empecemos a ver las leyes de Mendel, lo vamos a Profesor, una explicar. pregunta. Señor. Y si el ratón sale marrón y negro, Bueno, sí, claro que sí. También puede darse, muy bien, excelente, muy bien. También puede darse que los dos rasgos puedan manifestarse, pero para que esos dos rasgos se manifiesten, ojo a lo que les voy a decir, para que esos dos rasgos se manifiesten, sí, sí o sí, los genes, o más bien los alelos de la ratona marrón deberían ser también dominante. dominantes, sí. Sí o sí deberían ser también colores dominantes.
¿vale? Por ejemplo, los gatos. Los gatos no han visto que los más cazadores son los que son como de colores tigrillos, como de varios colorcitos, como así por el estilo. Esos son como los más avispaditos y más cazadores, mientras que los blanquitos y los negritos son como más tranquilitos, por así decirlo, y más misteriosos. Bueno, ¿eso por qué? Porque es que los gatos necesitan tener camuflaje, ¿sí? Entonces imagínense un gato salvaje, ¿sí? O por ahí de la ciudad, un gato blanco, que todo el mundo lo ve. Entonces, todas las presas van a ver cuando el gato se vaya acercando, ¿cierto? Ah, pues ahí viene un gato, mira tan bobo, salen volando, ¿sí? En cambio, un pajarito bien distraído no alcanza a ver en qué momento un gato manchado de varios colores se le puede acercar y ni tenga, ni siquiera se dio cuenta qué pasó. Entonces, miren que para que los varios colores se manifiesten es porque tienen que ser sí o sí, de cierta manera, sí o sí, deben ser ambos dominantes, ¿listo? Para que se manifiesten. Buena pregunta. Muy bien. Y ahora miremos pues también esta representación que tenemos aquí. Esta es mucho más fidedigna, muchachos, y la podemos ver mucho más clara. Miren acá. Este es un ejemplo ya, pero ¿con qué? Con semillas, con guisantes que le llaman en los textos. Si notamos, tenemos una semilla, ¿sí? Homocigota, homocigótica. Es homocigótica, ¿por qué? Porque ambos alelos son dominantes. Ambos son dominantes. Si nosotros miramos acá, esta es también homocigótica. ¿Por qué? Porque sus dos alelos son recesivos, son igualitos. ¿Sí? Miren que son igualitos. No me importa si son recesivos o si son dominantes, no, son iguales. Entonces, como son iguales, son homocigóticas. Bueno, entonces estos son los padres, ¿sí? Estos son los padres. Y la semilla blanca y la semilla verde tienen niños, tienen hijos, ¿sí? Van a tener hijos. Pues, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Sí o sí, la semilla amarilla siempre va a dar un gen dominante, siempre. El 100% de los alelos que ella va a otorgar para una nueva generación siempre va a ser el gen dominante, ¿sí o no? Que siempre, siempre. Así de este, ¿cierto? Así de este, o así el de la derecha, no importa, siempre va a dar el gen dominante. Y si nosotros notamos acá, la semilla verde siempre va a dar un gen recesivo. Siempre lo va a dar. No importa si da este que es del papá o no importa si da este que es de la mamá. No interesa. Por lo tanto, el 100% de los hijos van a salir de color amarillo. ¿Por qué? Porque el 100% de los hijos siempre van a heredar el gen dominante del papá. Y siempre van a heredar el gen recesivo de la mamá. Siempre. Pero entonces, ¿qué pasa allí? Pues que obviamente así tenga las dos, pues el que va a dominar es el color amarillo. Y este, muchachos, este es heterocigótico. Este es heterocigótico, porque miren que tiene un gen dominante y tiene un gen recesivo. ¿Listo? ¿Cómo se escribe eso? Esto se escribe así. Heterocigótico. Heterocigótico. ¿Listo? Y pues homocigótico es, pues en lugar de hetero, pues es simplemente homo. Homo. Homocigótico. Listo, chicos. Entonces, entendido. Ya entendemos que hay genes que son dominantes y hay genes que son recesivos. Y que cuando ellos empiezan a mezclar, pues vamos a obtener diferentes resultados. Eso corresponde a unas leyes que ya vamos a mirar. Bueno, hasta aquí llegamos. Aquí me dice que un ejercicio. Bueno, vamos a ver qué dice la guía. La guía dice, lee con atención la teoría, bla, 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 realizando las actividades propuestas en el siguiente enlace. Pues esto es una actividad que está propuesta allí. Propone en el material del estudiante dos ejemplos. Ah, bueno, sí, estos me los pueden dar, por supuesto, bien sea que activen el micrófono o bien sea que me los coloquen por el chat para que los podamos también leer.
Miren lo que nos dicen que tenemos que hacer. Dicen, proponga, pues ustedes propongan, 2 ejemplos cotidianos de cruces, ojo, 2 ejemplos cotidianos de cruces en el que se evidencien los alelos dominantes y los alelos recesivos. A ver, ¿quién me da 2 ejemplos? Los pueden también escribir. Mario Germán escribe. Tranquilo, Mario Germán, no hay problema. Bienvenido. A ver, chicos, entonces, 2 ejemplos. Denme 12, mientras tomo agüita. Denme 2 ejemplos donde se evidencien cruces, ¿sí? Y donde pues podamos ver alelos recesivos y dominantes. Les doy uno. Les doy uno. Cuando un gato en el diario vivir, ¿o qué? Sí, claro, 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 claro. En lo que nosotros hayamos experimentado o hayamos visto, hayamos conocido, nos hayan contado de nuestro diario vivir, donde nosotros podamos evidenciar eso. En acá nos dice clarito. 2 ejemplos cotidianos de cruces, ¿sí? En el que se evidencien los alelos dominantes y los recesivos. Les doy uno. En mi casa, nosotros teníamos, ¿cómo es que se llaman estas? Guacamayas, no, guacamayas no. Ay, cacatúas. Loros. No, no, cacatúas. Miguel Sánchez nos dice, 2 ardillas, una negra y otra café. Sí, pero entonces podrías completar de pronto el ejemplo. Sí, 2 ardillas, una negra y una café, pero entonces, ¿cómo saldrían sus posibles hijos? Bueno, mientras nos cuentan allí, sí, señor, cuéntame. Profe, yo vi el cruce entre un tigre y un león. El tigre Sí, macho y la león hembra. sí, Y yo sale ya lo he como pillado. sale como un tigre grande como con melena. Qué extraño eso. Imagínense esos cruces que han hecho. Y hay Mi gente que ha hecho profesor una sale cantidad de también cosas como impresionantes. Un ¿Cómo, Cristian? tigre. que yo también lo vi lo que dice mi compañero y sale como gordo el animal. Sí, sí, es todo cuajadote. Johan Rivera tiene la mano levantada, bien pueda. Sí, profe, mira que aquí en mi caso, un caso diferente. Aquí hay una gata que es toda amarilla y yo traje un gato negro, profe. Y mira que ese gato, ellos se aparearon y todos los gatos salieron amarillos. O sea que en ese caso la que tenía el gen dominante era la gata, no era siempre el gato, profe, porque salieron amarillos todos. Muy bien, Johan. Ese, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de lo que nosotros estamos hablando en este momento. Ojo, ojo, ojo lo que voy a decir. No necesariamente es que la hembra de la especie, ¿sí? Ya te doy la palabra, Jason. No necesariamente la hembra de la especie es quien lleva los genes recesivos, ¿no? Sino que no sé por qué siempre digo que la mamá es la que lleva los genes recesivos, pero no necesariamente, ¿vale? Para que lo tengamos muy claro, por favor. Pero entonces, ese ejemplo que tú das, Johan, es el perfecto. Jason, ya te doy la palabra, voy a leer aquí a Miguel. Dice, cruzan, luego de un tiempo la descendencia es completamente negra, de esto se sabe que la ardilla negra, ok, excelente, Miguel. Ahí nos estás concretando totalmente el ejemplo. Perfecto. Ya te leo, Lady. Jason, Profe, bien. Mario, cuéntame. ya también Perdón, pillé el cruce entre sí, señor. también pillé el Sí, cruce señor. entre un caballo y una cebra, profe. Sale Sí, como yo también lo he visto. la mitad café y la otra mitad salía blanco con negro y rayas negras. Claro, porque es que, imagínate, una cebra en su código genético sí o sí tiene que salir manchada, tiene que salir con rayas. Eso es un gen supremamente dominante, ¿sí? Supremamente dominante. Entonces, imagínate esos 2 genes, ahí es donde vemos que se manifiestan los 2 genes, ¿sí ven? Jason, bien pueda para leer luego a Lady. Profe, que mi abuela tiene pues tiene patos, gallinas, todo eso, ¿no?
Y yo un día fui a visitarla y eso estaba, es que el gallo pisando a la pata, pues, y eso salió algo todo raro ahí, salió como una gallina, pero con las patas de pato. Yo no sé eso por qué salió así. En serio, yo he escuchado también cuentos de ese estilo. Y hay cruces de animales raros, ¿sí? Ojo, para que haya un buen cruce, el material genético tiene que ser muy, muy parecido. Es decir, es un material genético que tiene que coincidir. Por ejemplo, los perros tienen más de 100 cromosomas, mientras que nosotros tenemos solamente 46. Entonces, pues obviamente no van a encajar. Un pato y una gallina tal vez tengan cierta similitud y pues su material genético al configurarse, al unirse, pues da algo. Da algo raro, pero da algo. Eso es lo que pasa también con los cruces que ustedes me han dicho. Lady Sánchez dice, mi mamá tiene los ojos color café y el papá tiene los ojos de color verde, pero el niño tiene los ojos de color café. Ok, listo, perfecto. Esto se debe a que el color de los ojos café es dominante sobre el color verde. Excelente, Lady. Eso es lo que hemos estado hablando justamente. El color oscuro predomina sobre, por favor, Andrea Jaramillo. Bien pueda. Profe, buenas noches. Buenas noches, mano. No eres Andrea, Profe, eres un viejo. no, Dime. Manuel. Manuel, hola, Manuel. Profe, ¿usted no alcanzó a ver el cruce que hubo aquí en Nariño? ¿El qué, perdón? Pero eso fue hace mucho tiempo, un cruce ahí en Nariño. Pues un cruce no, eso, un momentico a otro, pues la gente que vivía en la casa encontró que eso nació, era un perro, el cuerpo de perro, las patas de una vaca, la lengua de vaca, tenía la cara de un perro y la cola de una vaca. Y ¿Y era esa el quimera de cuerpo de un dónde salió, perro. mano? Eso lo tenían encima de una mesa. Eso lo pasaron por la noticia de todo. Eso fue hace muchos años. ¿En serio? Sí, se lo juro, hace muchos años, pero fue acá en Nariño, porque enseguida la chatarrería, eso es de mi tía, yo mantenía allá. Y eso lo pasó enseguida la chatarrería, y fue eso. No, sino que han salido para qué, mano. Muchas gracias, Manuel. ¿Para qué? Pero han existido casos muy, 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 muy particulares de cosas supremamente extrañísimas, ¿sí? De cosas supremamente extrañísimas y sabemos que entre los animales ellos copulan, ¿sí? Entre ellos copulan y ellos no distinguen en cuanto a eso, ni los humanos a veces distinguimos, pues imagínense los animales, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, aunque muy perturbadoras, pero pueden que existan, sí señor. Pablo Mayorga nos dice, yo tenía una gata amarilla y se apareó con un gato blanco, y unos salieron blancos y otros salieron amarillos. ¿Ahí qué? Eso es lo que vamos a ver ahorita, viejo, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿listo? Y de hecho, eso lo vimos en la clase pasada, ya voy, dame un momentico, Mario. Eso nosotros lo habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto que, por ejemplo, que el color blanco de la flor, ¿cierto? ¿Se acuerdan del experimento de Mendel, de la flor púrpura y la flor blanca? Ya habíamos visto que ese gen para la flor blanca no es que se pierda, sino que se queda oculto. Y a medida que se empiezan a dar las reproducciones, ¿cierto? Empiezan a salir las varias generaciones, y podemos ver que más adelante es que se puede manifestar, de alguna manera se manifiesta ese color. Entonces, por eso es que salen salteados. También les había dicho, cuando mi abuelo y mi abuela se unieron, mi abuela era mono, mi abuela era morena, negrita, pues los hijos empezaron a salir salteados. Exactamente lo mismo. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Mabel dice, profe, mira que yo tengo dos amigos de ojos color verde y los papás son de color café. Eso es porque fueron demasiado de buenas, ¿sí? Bastante de buenas. Y en el momento, recuerden, mínimo los papás tenían el gen dominante para color café, pero tenían el gen recesivo para color verde. Entonces, muy, muy de buenas tus amigos, porque en el momento que sus papás se unieron, ¿cierto? Pues la lotería les dio genes recesivos a ambos, ¿sí? Entonces, al tener ambos, esos genes recesivos los manifiestan de ese color. ¿Listo? La única manera para que una persona salga con ojos claros es que el papá y la mamá le den el gen recesivo. Es la única manera.
que le den el gen recesivo, ambos, ¿no? Porque si uno le da el dominante y el otro le da el recesivo, pues va a salir dominante. Bueno, continuamos. Entonces, esto ya se nos acabó. Terminemos allí. Vamos al punto número 4. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, que es que aquí esto tiene tantas cosas que es chévere, o sea, uno se entretiene con esto. Pero bueno, vamos a explicar, a ver, vamos a meternos acá en este decir caso. algo. Cuénteme. Cuéntanos. Yo pillé el cruce entre un marrano y un jabalí y salió como un marrano peludo. Creo que eso yo un día había escuchado que esa era una historia de dónde habían salido, por ejemplo, los hungos, que son esos cerdos como grisáceos, negritos, que son como todos, como que están peludos, pero como que no, como por partes. Había escuchado algo por el estilo. De hecho, por ejemplo, las mulas son un cruce entre los caballos y los burros. Entonces tienen la resistencia del caballo y la fuerza del burro. O creo que es al revés. Pero la cosa como tal es que se tiene el mejor provecho de las dos especies, de las dos razas. Bueno, continuemos acá. Entonces, ¿qué es el genotipo y qué es el fenotipo? Pues bueno, no nos vamos a quedar, pues digamos, como mucho tiempo ahondando en ello. No nos queda el tiempo, de hecho. Pero lo que yo les digo, el genotipo, el genotipo es la información interna, ¿sí? Es la información biológica, la información hereditaria, son las instrucciones, el código, la información que usted tiene dentro de sus células. Ese es el genotipo. ¿Y de dónde viene ese genotipo? De su papá y de su mamá. Recuerde que el 50% de su genotipo viene por parte de su papá y el otro 50% por parte de su mamá. Eso es el genotipo, es el que tiene las instrucciones para ser. Mientras que el fenotipo es la manifestación de esa información. ¿Listo? Son las características observables que nosotros vemos en los organismos. Por ejemplo, si nosotros vemos a un organismo que es peludo, ¿sí? Que es peludo, pues muy probablemente en su genotipo esté la información para que produzca mucho pelo. ¿Sí ven? Por eso les digo que nosotros podemos tener un genotipo, pues yo de cierta manera no soy lampiño como por partes, ¿sí? Y es porque pues yo soy de por acá, de un clima, digamos, de cierta manera cálido, templado. Pero es lo que yo les digo, si yo me mudo para otro país, un país septentrional, norte, donde haga mucho frío, es muy probable que mi descendencia no vaya a salir ya lampiña, sino que vaya a salir como ya peluda, ya velluda, perdón. Eso para soportar el frío. Entonces miren que el genotipo cambia el fenotipo en ese proceso de adaptación. Entonces, como para que lo tengamos, por favor, muy claro. Listo. Ay, las leyes de Mendel. Bueno, Mendel, como sabemos, es un cura, un monje, que no tenía nada más que hacer, aparte de rezar, sino que estudiar cómo es que son los cruces entre las especies. Y gracias a lo que él hizo, pues, por eso es que cruzan ya animales y plantas y hacen una cantidad de cosas. ¿Listo? Aportó mucho para esa parte de la genética. Entonces, ahorita vamos a estudiar sus leyes. ¿Listo? Vamos a estudiar sus leyes. La primera ley dice, la ley de la uniformidad. Los híbridos de la... Señor. ¿Eso también tiene que ver cuando sale hombre o mujer? No necesariamente. Recuerden que esa es otra lotería que depende de qué. Depende del gen Y que aporta el hombre. Recuerden que las mujeres son XX y los hombres son XY. Entonces, en el momento del cruce, ¿sí? En el momento del cruce, pues la mamá siempre va a dar X. Siempre va a dar X. Véalo por donde usted lo vea, la mamá siempre va a dar X. Pero el hombre es el que en esa lotería da el X, saldría niña, o da el Y, en ese caso saldría hombre. ¿Listo? Entonces, el sexo ya depende de otro aspecto, pero funciona
de la misma manera. ¿Listo? Funciona de la misma manera. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo la ley de este señor Mendel? Dice, la ley de la uniformidad. Los híbridos de la primera generación, la F1, ¿sí? Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales y estos serán heterocigotos. Lo estamos viendo aquí. ¿Qué nos está diciendo la primera ley de Mendel? Ojo, pues, por favor, muchachos, muy atentos. ¿Qué nos está diciendo la primera ley de Mendel? Nos está diciendo lo siguiente. Dice, vea, si dos papás, ¿sí? Homocigotos, porque miren que son homocigotos, ¿sí o no, muchachos? Son homocigotos, porque ambos alelos, ¿sí? Son iguales. Por eso son homocigotos. Podemos ver entonces que el color amarillo es el dominante, ¿sí o no? Estamos viendo que el color amarillo es el dominante. ¿Y por qué sabemos que es el dominante? Pues porque están colocándolo con letra mayúscula. Por lo tanto, el color verde que estamos viendo aquí y que colocan con letra minúscula, ¿cierto? Va a ser el recesivo. Recesivo. Ya no estoy escribiendo ni bien. Recesivo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos se cruzan. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que yo les digo. El gen dominante por parte de la semilla amarilla siempre va a ir, bien sea que de este o bien sea que de este. No importa. Siempre lo va a dar. Lo mismo vemos con el verde. El verde siempre va a dar el recesivo, bien sea que del de la izquierda, bien sea el que del de la derecha, bien sea que el del papá, bien sea que el del de la mamá, no importa, no importa. Siempre va a dar el mismo gameto, siempre, esto se llama gameto, siempre va a dar el mismo gameto, siempre va a dar el mismo gen. Por lo tanto, la primera generación, todos los hijos de la primera generación, ¿sí? Van a salir, ¿qué? Primero que todo, van a salir heterocigotos, ¿cierto? Miren que van a salir heterocigotos, porque tienen el gen dominante y el gen recesivo. Y todos van a manifestar, ¿qué? Todos van a manifestar el color dominante, que en este caso es el color amarillo. ¿Listo? Entonces, de dos papás de raza pura, esa es la otra, ¿no, muchachos? Ellos son puros. ¿Por qué son puros? Porque son homocigóticos. ¿Listo? Son puros porque son homocigotos. Entonces, de dos papás de raza pura, ¿sí? Dos papás de raza pura, va a salir una descendencia, una primera generación, que ya no es una raza pura, es una raza heterocigótica, ¿listo? Pero que va a llevar la característica dominante, ¿listo? Esa es la primera ley de Mendel, esa es la primerita. Eso es lo único que nos están diciendo, ¿ok? Entonces, para que la tengamos, pues, por favor, muy en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Permítame un momentico, vamos a mirarlo de esta manera. Creo que esto se puede ampliar. Oh, sí. Entonces mejor así, más grande. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos los papás, ¿cierto? Tenemos al masculino y tenemos al femenino, ¿cierto? Entonces tenemos dos posibilidades. Ojo, tenemos dos posibilidades. ¿Listo? Puede ser esta que estamos viendo aquí o podemos ver esta que estamos viendo acá. Vamos a ver qué no interesa, no nos interesa. Si el macho es el que lleva los dominantes o si la hembra es la que lleva los dominantes. No interesa, ya van a ver que no. ¿Se acuerdan que ahorita les decía, no es que necesariamente las hembras son las que llevan los genes recesivos? Aquí lo estamos viendo. Entonces miren lo que pasa. Vamos a centrarnos aquí en el de la izquierda, ¿listo? En este de acá. Vamos a centrarnos acá. El macho, ¿sí? Tiene alelos dominantes, genes dominantes, NN, ¿listo? Tiene genes dominantes, NN. Y él es de raza pura, estamos viendo que es de raza pura,
La hembra, ¿sí? Tiene genes recesivos N minúscula, N minúscula. Y estamos viendo que es pura también, es de raza pura. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya sabemos que en el momento en que ellos dos se crucen, pues sí o sí, el papá siempre va a dar el gen dominante y la mamá en este caso siempre va a dar el gen recesivo. Si miramos en la derecha, en el ejemplo de la derecha, pues aquí es la hembra quien tiene los dominantes y es el macho quien tiene los recesivos. Y miren que al final, muchachos, miren que al final de la unión, en la primera descendencia, siempre los hijos van a salir heterocigotos, ¿sí? Siempre van a salir heterocigotos, pero manifestando el gen dominante. ¿Listo? Manifestando el gen dominante. Entonces, pregunta, si N es igual a un rasgo, digamos, alto, para una característica, para un rasgo, digamos que es, no sé, es una altura alto, y si la N, digamos que es bajo, ¿sí? Digamos que esto es para un árbol, ¿sí? Estos son los genes para un árbol. Entonces, muchachos, si yo tengo que N mayúscula es para que el árbol sea alto y N minúscula es para que el árbol sea bajito, entonces la pregunta es, cómo saldrían los hijos de esos dos árboles? ¿Altos, bajitos, Medianito, profe. Mediano, profesor. medianitos? ¿Sí, medianitos? Sí, mediano. Altos, profe, salen altos, Altos, ¿por qué ve? porque está dando el gen dominante. Porque tiene el gen dominante. No necesariamente porque es heterocigótico, es decir, porque tiene el gen dominante y tiene el gen recesivo, entonces ambos se van a manifestar. No, señores. Yo en ningún momento dije que la N minúscula fuera dominante también, no. De hecho, estamos entendiendo totalmente que es recesiva. ¿Por qué? Porque es minúscula. ¿Vale? Entonces, en los árboles, de los hijos de esos árboles, aunque tengan el gen recesivo, pues van a manifestar el gen dominante. Ojo, tenemos que estar muy atentos. ¿Listo? Muy atentos. Muy bien, muchachos, perfecto. Excelente. No la vamos a cerrar. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver, son 3 leyes. Vamos a ver la segunda ley. Esta es chévere. La segunda ley dice, se denomina también como la segregación de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes, de las semillas de la primera generación, la F1, del experimento anterior y las polinizó entre sí. Esto nosotros ya lo hemos visto. Esto nosotros también ya lo explicamos. Esto no agranda, hombre. Sí agranda. Sí agranda, porque tantas veces necesito solamente una. Bueno, perdón, venga, yo les muestro. ¿Qué dice la segunda ley de Mendel? Atentos, por favor, porque el ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con la segunda y con la tercera ley de Mendel. ¿Listo? Bueno, ojo, la primera ley, ¿qué dice? La primera ley dice que si dos razas puras, ¿sí? Si dos razas puras se mezclan entre sí, pues su primera descendencia va a salir no pura, es decir, va a salir heterocigótica, pero va a tener los rasgos, ¿cierto?, del gen dominante. Entonces, la segunda ley nos está diciendo qué es lo que sucede cuando dos heterocigóticos de la primera generación se cruzan. ¿Qué pasa allí? Es decir, cuando yo cojo, por ejemplo, dos hijos, ¿sí? Dos hijos miren que son totalmente heterocigóticos, ¿sí? Porque los alelos son diferentes. Si yo cruzo esa primera me sale, vamos a mirar. La primera opción, ojo, la primera opción es que este señor
o esta semilla dé una A mayúscula, ¿sí? Y que la otra semilla, voy a hablar de la semilla 1 y de la semilla 2. Entonces, la semilla, una primer probabilidad es que la semilla 1 dé una A mayúscula, es decir, de un alelo dominante. Y que la semilla 2, ¿sí?, dé uno también dominante. Entonces, ¿cómo saldría una semilla de ellos dos? Pues saldría A mayúscula, ¿sí o no? Porque tendría el alelo dominante del papá y el alelo dominante de la mamá. Por eso esta semilla saldría A mayúscula. Y por eso sale de color, ¿qué? Amarilla, ¿cierto? Sale de color amarilla. Otra posibilidad es que la semilla número 1 dé su alelo recesivo, ¿sí? Pero que la semilla número 2 dé el alelo dominante. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tengo el alelo dominante de la mamá y el alelo recesivo del papá. ¿Sí ven? ¿Y cómo salió? Pues la semilla también va a salir amarilla. ¿Sí lo vieron, muchachos? El papá, bueno, digamos, la semilla número 1 dio el gen recesivo, pero la semilla número 2, dio el gen dominante. Entonces, obviamente, el dominante va a estar por encima del recesivo. Y por eso esta también salió amarilla. Una tercera opción es la siguiente, muchachos. Una tercera opción es la siguiente. Que el papá, bueno, la semilla 1, no sé por qué me metió lo del papá, que como yo le hablo así a los niños, que la semilla número 1 dé otra vez su alelo dominante A, pero que la semilla número 2 dé, ¿cuál? De el recesivo. ¿Cómo saldrá ese hijo? ¿Cómo saldrá esa semilla? Pues va a salir dominante por parte del papá y recesiva por parte de la mamá. ¿Cómo me salió? Pues me salió obviamente amarilla, ¿sí? Obviamente me salió amarilla porque el gen recesivo pues obviamente no se va a manifestar y el dominante sí lo va a hacer. Y la última opción, ¿sí? La última es que el papá ay, venga, ¿esto de qué color está? Perdón. Vamos a colocarlo de color verde. Y otra opción es que el papá dé, ¿esto por qué tan grueso? Bueno, lo voy a dejar así. Es que la semilla número 1 dé una recesiva y que la mamá dé también otra recesiva. Por lo tanto, la última semilla sería A minúscula. Y por eso sale verde. ¿Listo? Por eso es que está saliendo verde. Entonces, miren que si yo cruzo en la primera generación, yo cruzo dos heterocigóticos, ¿sí? Se va a empezar a segregar la información. Miren que por aquí me salió, uno solamente me salió puro. Los otros me salieron, no, dos me salieron puros, miren. Dos me salieron puros. Y los otros dos me salieron como heterocigóticos. Entonces, miren que empieza a darse una combinación impresionante, ¿sí? Se empieza a combinar una cosa con la otra y empiezo a jugar con las probabilidades, muchachos. Aquí estoy jugando con probabilidades, ¿listo? Y la probabilidad aquí, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de los verdes? ¿Cuál será la probabilidad, muchachos? Pues la probabilidad es del 25%. ¿Listo? Solamente es del 25%. ¿Por qué del 25%? Pues porque solamente hay uno, ¿sí? Hay uno de 4. Mientras que los amarillos, por el lado de los amarillos, es el 75%. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué nos dice la segunda ley?
de Mendel nos dice que si cruzamos dos heterocigóticos, si cruzamos dos heterocigóticos, su segunda generación, es decir, sus hijos, su descendencia, ¿sí? Va a tener una variación, va a tener una mezcla, ¿sí? Va a empezar a tener una mezcla de estos alelos. Se va a segregar la información, ¿listo? Y esto también lo podemos ver también en los animalitos. Eso es lo que nosotros vemos en los animales, porque es que por allá salió uno de otro color, el diferente. Ese gatico es diferente, salió de otro color. Es por esto. Porque imagínense cuántas veces no se cruzan los gatos, ¿sí? Entonces, es para que ustedes estén notando que aquí ya no hay una homogeneidad, ¿sí? Ya no hay puros. Bueno, salen otra vez dos puros, ¿no? Salen otra vez dos puros, dos posibles puros. Pero en general, miren que empieza a darse una mezcolanza impresionante. Y esto empieza a agrandarse, ¿no? Esto empieza a agrandarse mucho más. ¿Alguna pregunta antes de continuar? María José Restrepo, bienvenida, tranquila. ¿Alguna pregunta antes de continuar, muchachos? Bueno, entonces vamos a ver la última ley. ¿Alguien va a hablar? Profesor, heterocigote es cuando es una mayúscula y una A minúscula. Perfecto, exactamente. Cuando las dos A mayúsculas, ¿cómo se llama? Se llama homocigoto. Cuando las dos son mayúsculas se llama homocigoto. Cuando las dos son minúsculas, cuando una es mayúscula y la otra es minúscula, se llama heterocigoto. ¿Listo? Homocigoto son las A mayúsculas, heterocigoto son las A minúsculas. No, señor. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. No, escúchame. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. No, esto ya está muy delgado. Qué pena. Esperen un momentico. Ah, no, heterocigoto es cuando la A mayúscula y la A minúscula. Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. A minúsculas, ¿cómo es que se llama? Entonces, mira, ojo. ¿Este cómo sería, viejo? ¿Este cómo sería? ¿Homocigótico o heterocigótico? Heterocigótico. Es hetero, ¿cierto? Es hetero, ¿por qué? Porque hay una mayúscula y una minúscula. Entonces, ¿cómo sería este, por ejemplo? Homocigótico. Esa sería homocigota. ¿Y cómo sería esta? Esa no me la sé. Lo mismo, también es Homocigoto homocigoto. también. Claro. ¿Por qué? Homocigoto. ¿Por qué? ¿Por qué es homocigoto? Porque ¿Es las raza dos pura? son receptivas. Porque las dos, ojo, porque ambas son iguales y ambas son, son receptivas, como nos están diciendo. Ambas son recesivas, es la cosa. Ambas son recesivas. Perdón. Entonces, sí, dale. No importa si son recesivas, no importa si son dominantes. Lo importante es que sean iguales. Si ambas son iguales, entonces son homocigotas. Homo. Pero si ambas son diferentes, entonces son hetero. ¿Listo? Muy bien. Lo que cambia de la homocigoto, una es dominante y la otra es recesivo. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Listo, mano. Obviamente, estas razas son puras. Son puras, son razas puras. Mientras que estos se les conoce como híbridos. A estos se les conocen como híbridos. Esto es un híbrido porque tiene gen dominante, gen recesivo. Mientras que los puros tienen o dominante o recesivo. ¿Listo? O dominante o recesivo. Cualquiera de las dos. Bueno, rápidamente vamos a ver la última ley. La última ley sí que es chévere. Bastante. Esto tiene un ejemplo, sí. Esto tiene un ejemplo, pero vámonos para acá porque esa ya la explicamos. La tercera ley es un poco más grande, es más grande, es bien interesante. Esta yo la voy a explicar. Esta me toca explicarla como tal. A ver, leo qué es la tercera ley, doy unas nociones y los dejo pues en descanso. La tercera ley dice, se denomina también como la herencia independiente de caracteres. Suena como chévere. Y herencia independiente de caracteres.
Dice, parte del cruce de dos rasgos diferentes, pero teniendo como referencia que se transmiten siguiendo las leyes anteriores, teniendo en cuenta la presencia del no me deja ver. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a explicar. Vamos a explicar aquí qué es lo que pasa. A ver, la tercera ley nos dice lo siguiente. Vea, piense en lo siguiente. Piense en un cruce, ¿sí? Un cruce de dos características dominantes y de dos características recesivas. ¿Cómo así que dos características? Sí, vamos a decir que el alelo A mayúscula es, digamos, el color amarillo. ¿Listo? Amarillo. Y vamos a decir que el alelo recesivo A minúscula es verde. ¿Sí? Pero si ustedes notan, este viene acompañado de otro rasgo, que es la B. Entonces vamos a decir que la B mayúscula va a ser un rasgo de, digamos, la forma de la semilla. Si ustedes ven, esta semilla es como amarilla y también es lisa. Entonces voy a colocarla acá, que es lisa. Y la B minúscula, pues, ¿qué va a ser? Lisa no es como corrugadita, ¿sí? Es como arrugada. Entonces voy a colocar arrugada. Arrugada. Entonces miren que tenemos dos especies, dos semillas, con dos caracteres, ¿sí? Totalmente distintos, pero complementarios, ¿vale? Entonces estamos viendo que esta semilla de aquí, esta de acá, es amarilla, lisa, dos características, miren. Y la de acá, ¿cómo es? La de acá es verde, arrugada. Entonces miren que tengo dos características, pero por supuesto, tengo unas características dominantes y tengo unas características, ¿qué? Tengo unas características recesivas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo que estamos viendo aquí, muchachos. Lo que pasa es lo que vamos a ver en este momento. Voy a colocarlo de rojo. Pues, ¿qué pasa? Que el papá, y ambos son puras, ¿no? Miren, esta es repurísima y esta también es pura. Ambas son puras. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, muchachos, pues amarilla lisa, siempre va a dar el gen dominante para amarilla y siempre va a dar el gen dominante para ¿qué? Para lisa. Mientras que la semilla verde arrugada siempre va a dar el alelo para verde y siempre nos va a dar el alelo para ¿qué? Nos va a dar siempre el alelo para arrugada. Por lo tanto, los hijos de esa primera generación van a ser, ojo a lo que voy a decir, van a ser dihíbridos. 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 ¿Cómo así dihíbridos? Pues que son doblemente híbridos. ¿Listo? Son doblemente híbridos. ¿Y por qué? Pues miren, muchachos, porque tienen las dos características, ¿cierto?, del color y tienen las dos características de la forma. Pero ¿qué sucede? Pues sucede que obviamente predomina el color amarillo y que obviamente predomina el color, la forma lisa. Eso no significa que hayamos perdido el color verde, ni significa que hayamos perdido la forma arrugada. Simplemente quedó ¿qué? Escondida, quedó escondida. Entonces, muy posiblemente, en varias generaciones, puede que ese color verde se manifieste y puede que esa forma arrugada puede que se manifieste. E incluso nos podemos encontrar con semillas verdes lisas e incluso nos podemos encontrar con semillas amarillas arrugadas. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la tercera ley de Mendel nos está diciendo justamente eso. Si yo tengo dos especies puras con dos rasgos, ¿cierto? Con dos rasgos dominantes o recesivos, la primera generación, ¿cierto?, va a tomar en esa ruleta que se da, en esa
en esa rifa que se da, ¿cierto? De los rasgos que le voy a dar este, o yo le voy a dar este, o yo le voy a dar el otro, o le voy a dar este de aquí. Entonces, en esa ruleta, los caracteres se acceden y se manifiestan de forma independiente, totalmente independiente, y eso lo vamos a ver ahorita, que vamos a encontrar de todo tipo. Vamos a encontrar semillas verdes lisas y vamos a encontrar semillas amarillas arrugadas, ¿sí? Cuando no tienen nada que ver. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, muchachos. Por favor, son las 8:09. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me dirán si sí, me dirán si no, porque es que me tomé mucho tiempo. Sigamos derecho y más bien, faltando 10 minutos, los dejo ir. ¿Les parece? Sí, profe, sí. Sí. Listo, continuemos porque para que estemos fresquitos, ¿sí? Para que estemos fresquitos. Tenemos que estar... profe, sí. Listo, hagámosle pues. Tenemos que estar fresquitos con esto porque si no, se nos va. Entonces, en el ejemplo, es que este ejemplo es bien interesante. Entonces voy a mirar si lo voy a hacer. Vamos a ver qué hay aquí. Un ejercicio donde tengo que hacer esto. Y un ejercicio donde tengo que hacer esto. Bueno, yo creo que me voy con este. Yo creo que voy a utilizar este para poder explicarles a ustedes, las leyes de Mendel. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 1 que me dice. Dice, en el material del estudiante, bueno, ustedes en su cuaderno y yo acá, completa la gráfica de los gametos o de los gametos con los alelos que corresponden a la primera generación. ¿Cuál es el alelo dominante y cuál es el recesivo? Vamos a mirar. Entonces, muchachos, venga, vamos a jugar aquí con este. Pero entonces, sí, podemos hacerlo. Miren, vamos a hacer este primero aquí como para que podamos practicar. ¿Listo? Vamos a practicar. A ver, yo tengo la siguiente información. Esta está mala, entonces esta la voy a cambiar. Qué pena con ustedes, voy a hacer esta chambonada, pero no, es que ahí está malo. Debería ser de la siguiente manera. Debería ser V, es que eso no se va a ver, hombre. Bueno, hagámoslo. VV, ¿cierto? Y R. Es que eso no se ve, es que para mí es complicado justamente dibujar, escribir justamente esas letras, justamente. Pero bueno, ahí yo creo que nos podemos entender. Yo la veo, profe. Sí, esas son minúsculas. Traten de imaginar que esas son R's minúsculas y que esas son V's minúsculas. Traten de hacerlo. Bueno, ojo pues. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos, muchachos? Tenemos una semilla amarilla redonda y tenemos una semilla verde rugosa. Y nos están diciendo muy claramente lo siguiente. Nos están diciendo que la B mayúscula es el color ¿qué? Amarillo, ¿cierto? Y la V minúscula, ¿de qué color será? El verde. ¿Listo? Vamos a decir eso. Que la B mayúscula, esta de acá, muchachos, vea, esta de acá, la B mayúscula va a ser el color amarillo, mientras que la B minúscula va a ser el color verde. ¿Listo? Y nos están diciendo también que la R mayúscula va a ser ¿qué? Redonda. Y nos están diciendo que la R minúscula va a ser ¿qué? Va a ser rugosa. Entonces aquí vamos a colocar aquí rugosa y vamos a colocar acá redonda. Muy bien. Por favor, ¿entendemos esto? ¿Entendemos lo que estamos haciendo aquí? Estamos hablando de dos semillas que tienen dos características, ¿sí? Tienen dos características, color y forma, ¿vale? Color y forma, son dos características, ¿cierto? Pero una tiene las características o tiene los genes dominantes y la otra tiene los recesivos. ¿Eso es comprensible, muchachos? ¿Estamos entendiendo lo que estamos haciendo acá? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, continuemos pues. Entonces, ¿cómo serán los gametos? Es decir, ¿cuál es la información? ¿Cuáles van a ser los alelos que va a dar la semilla amarilla, muchachos? ¿Qué alelo va a dar, por ejemplo, de color
¿qué alelo nos va a dar la semilla amarilla? ¿B mayúscula o B mayúscula? Tenemos dos opciones, ¿B mayúscula o B mayúscula? ¿Cuál de las dos nos va a dar? B mayúscula. B mayúscula. B mayúscula. B mayúscula no tiene otra, no tiene de otra. B mayúscula. Bueno, esa es la información que nos dio la semilla amarilla. ¿Y qué información nos va a dar la semilla verde rugosa respecto a su color? ¿Cuál nos va a dar? La B chiquita. La B chiquita, ¿sí o no? Nos va a dar sí o sí, nos va a dar la B chiquita. Ahí está, la B chiquita. Muy bien. Entonces, ojo, esa es la información que va a dar la verde referente a su información de color. ¿Y qué otro va a darnos en cuanto, qué otro alelo nos va a dar para la característica de su forma? Tienen dos opciones, R mayúscula o R mayúscula. ¿Cuál de las dos? R mayúscula. R mayúscula. Por supuesto que una R mayúscula, ¿cierto? No tiene de otra, nos va a dar una R mayúscula. Y la verde rugosa, pues tampoco tiene opción. Sí o sí nos tiene que dar una B minúscula. Una minúscula. Una minúscula, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Pues, hombre, ya la amarilla redonda nos dio su información, ¿cierto? Y la verde rugosa también nos dio su información. Entonces, ¿cómo van a salir los hijos de esa primera generación? Pues van a salir de esta forma, muchachos. Van a salir, obviamente, primero vamos a colocar el color. Va a salir, obviamente, amarilla, ¿cierto? Porque su papá coloca la B, ¿cierto? Pero es que su papá, otra vez estoy con el papá. La amarilla coloca su B, mayúscula amarilla, y la verde, pues, le toca solamente colocar su B minúscula, pero ya sabemos que no vale de nada, ¿cierto? Entonces va a quedar así, B mayúscula, B minúscula, ¿cierto? ¿Y cuál es el alelo que va a dar referente a la forma? Pues una R mayúscula, por eso salió redonda, ¿cierto? Y la verde, pues le dio también su partecita, una R minúscula, pero pues ya sabemos que es recesiva. Entonces, al ser recesiva, pues no va a salir de ninguna manera, va a salir rugosa. De ninguna manera va a salir rugosa. Entonces, miren que allí tenemos un perfecto hijo. Ahí tenemos un hijo que todos salieron amarillos redondos, ya no son puros. Aquí ya estamos hablando de que es dihíbrido, porque tiene dos características allí hibridadas, mezcladas. Entonces miren que esos hijos, así hayan salido amarillos redondos, tienen la información para que sus descendencias puedan salir en algún momento verdes o rugosos. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos entender. Y aquí le podemos dar cualquier forma, muchachos. Es muy interesante porque le podemos dar cualquier ejemplo. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta referente a esto que acabamos de ver? Bueno. Entonces, atentos pues, por favor. Se me acabó el agua. Ah, bueno, y nos están diciendo, vea, que cuál es el alelo dominante y cuál es el recesivo. Pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que el alelo dominante para el color es B mayúscula. Y ya sabemos que el alelo dominante para la forma es la R mayúscula. Ya sabemos, eso ya lo sabemos, ¿listo? Ya lo tenemos entendido. Ahora hagamos el ejercicio número 2. Vamos a explicar el ejercicio número 2. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Muchachos, venga, yo me voy a llevar esto para acá. Ah, no, toda la información, toda la información para que podamos leer bien. Bueno, ¿qué nos están diciendo aquí? A ver, vamos a leer entre todos. Dicen el material de, bueno, realiza el cruce de la generación F1, es decir, de una primera generación, para obtener la generación F2. Entonces vamos a hacer cruces. Esto que nosotros estamos viendo aquí se llama cuadros de Punnett. ¿Listo? Ustedes los pueden encontrar en internet, en YouTube, los pueden encontrar como cuadros de Punnett. Son los mismos cuadros de... son los cuadros de hacer cruces. Qué pena ahí lo torcido, pero pues... Listo. Aquí. Y vamos a colocar... Aquí me hace falta algo.
Claro, me hace falta el BR. Entonces aquí en lugar de proporciones de Mendel, las proporciones las hacemos abajo. Aquí en lugar de las proporciones de Mendel, vamos a colocar la B minúscula y la R minúscula. Listo, ahora sí nos va a quedar el cuadro como es. Bien, qué pena, insisto nuevamente, que no son tan derechitas. Espero que sus cuadros sí los hagan con regla y como deben ser. Bueno, ahí ya tenemos el cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Nos están diciendo, vea, haga un cruce, utilizando el cuadro de Punet, haga un cruce entre una generación F1 para obtener una generación F2. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas dos especies? Pues mírenla aquí, mire. Yo tengo una acá que viene B mayúscula, B minúscula, R mayúscula, R minúscula, que se va a cruzar con otra también, B mayúscula, B minúscula, R mayúscula, R minúscula. Ve, chicos, de hecho es trabajar con Qué pena. Y se me acabó el agua, ole. Chicos, de hecho vamos a trabajar es con el hijo, con esta semilla, con esta primera generación. ¿Se acuerdan de esta primera generación? Que era B mayúscula, B minúscula, R mayúscula, R minúscula. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a trabajar entonces como si dos semillas con esas condiciones se fueran a mezclar. Eso es lo que vamos a ver aquí. Eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, vamos a mirar. Obviamente, en el momento que ellas se cruzan, ¿cierto? Que ellas se cruzan, yo voy a obtener varias proporciones. Es decir, yo voy a obtener una primera posibilidad, es que, digamos, esta semilla va a dar estos gametos de acá. Va a dar estos posibles gametos. Mientras que esta semilla va a dar estos posibles gametos de aquí. Entonces, miren, echémosle gafas. Ojo, la semilla, voy a llamar a esta la semilla número 2 y a esta la semilla número 1. La semilla número 2, una primera opción es que me dé un gen dominante y me dé un gen dominante para las dos características, ¿no? Vamos a leer qué características son. Ah, pues las mismas, vea. Amarilla redonda y pues verde rugosa. Entonces, la semilla número 2, una posibilidad es que me dé un gen para amarillo y un gen para redondo. Otra posibilidad es que me siga dando el gen para amarillo, pero me dé el gen para rugoso. Otra posibilidad es que me dé el gen para verde, pero me dé el gen para redondo. Y otra posibilidad es que me dé el gen para verde y el gen para rugoso. Lo mismo sucede con la semilla número 1. Hay una probabilidad de que me dé el gen para amarillo y me dé el gen para redondo. O que me dé el gen para amarillo, pero me dio el gen para rugoso. O puede ser que me da el gen para verde, pero me da el gen para redondo. O puede ser que me dé el gen para verde o me puede dar el gen para rugoso. Entonces, lo que vamos a hacer son las posibles cruces. Vamos a sacar los posibles cruces. Por favor, muy atentos a lo que voy a hacer. Muy atentos. Ojo, pues. Vamos a trabajar esta primera hilera. ¿Listo? Vamos a hacer esta primera hilera. ¿Ok? Vamos a irnos fila por fila. Vamos a irnos fila por fila llenando cada una de estas casillas. Atentos. Atentos, atentos, pues, por favor. Bueno, una posibilidad, ¿sí? Es que la semilla número 1 siempre me va a dar B mayúscula y siempre me va a dar R mayúscula, ¿cierto? Siempre, mire, siempre me va a dar B mayúscula, siempre me va a dar R mayúscula. Siempre me va a dar B mayúscula, siempre me va a dar R mayúscula. Siempre me va a dar B mayúscula, siempre me va a dar R mayúscula.
Ahorita vamos a ver, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada una de los aportes de estas columnas. Ojo, puede que la semilla 2 me dé otra B mayúscula, ¿cierto? Que sería esta. O puede que me dé otra R mayúscula. Entonces quedaría así. Otra posibilidad es que la semilla número 2 me dé una B mayúscula, pero me dé una R minúscula. Entonces la voy a colocar acá, R minúscula. Otra posibilidad es que la semilla número 2 me dé la B minúscula, ¿cierto? Y me dé la R mayúscula. Entonces la voy a colocar acá, R mayúscula. Otra posibilidad es que la semilla número 2 me dé una B minúscula y que la semilla número 2 me dé también una R minúscula. ¿Qué obtuvimos? Vamos a ver qué obtuvimos. Por ejemplo, ¿cómo saldría este de aquí, chicos? ¿Cómo saldría las características de esta semilla que tenemos acá en la primera celda? ¿Cómo saldría? ¿De qué color y de qué forma? Amarillo redondo, profe. Saldría amarilla, muy bien, redonda. Perfecto. ¿Cómo saldría esta de aquí? Esta de acá. ¿Cómo saldría esa? ¿No? Es la B, ¿cierto? Amarilla redonda. ¿Quién preguntó algo por allá? Yo, profe. Joan. ¿Qué preguntaste? ¿Qué preguntaste? Es amarillo, ¿no? Ese es el ejemplo que estamos dando. Sí, ese es el ejemplo que estamos dando. Entonces sería Y la amarillo, R amarillo como... es de la característica rugosa, ¿no es cierto? Pero entonces miren que está la R mayúscula, que es redonda, ¿sí o no? Sí, señor. Pero daría entonces sería amarilla, redonda. sería amarilla redonda. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y cómo nos daría esta? Origen dominante. Entonces, ¿de qué color saldría? Amarilla redonda. Amarilla redonda. También saldría amarilla redonda, claro que sí. ¿Y cómo saldría esta? Señor. Amarilla redonda. Profe, todas salen amarillas redondas. ¿Cuál ve? Dominante, profesor. ¿Cuál? No, que todas salen amarillas redondas porque tienen sí, origen dominante. Pero tranquilos porque todavía nos faltan estas, miren. Ahí vamos. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces sigamos. Ojo, atentos pues. Voy a seguir con esta fila. ¿Listo? Sigo con esta fila de acá, con la segunda fila. Y ojo, la semilla número 1 siempre nos va a dar B mayúscula, R minúscula. Siempre nos va a dar B mayúscula, R minúscula. Siempre nos va a dar B mayúscula, R minúscula. Eso es una R. Y siempre nos va a dar B mayúscula, R minúscula. ¿Listo? Ahora entonces vamos a mirar los aportes de cada una de las columnas. ¿Listo? Ojo pues, puede que la semilla, la primera opción, estamos aquí, vean, estamos acá. Puede que la primera opción sea que la semilla número 2 me dé otra B mayúscula y que me dé otra R mayúscula. La segunda opción, que es esta de aquí, puede que me dé la semilla número 2 otra B mayúscula y me dé una R minúscula. Ojo aquí con esta. Otra tercera opción, que es esta de aquí, puede que la semilla número 2 me dé una B minúscula y que me dé una R mayúscula. Y la última opción, que es esta columna de acá, puede que ella me dé una B minúscula y me dé una R minúscula. Vamos a mirar entonces cómo salieron esas posibles semillas. Vamos a mirar la primera columna. ¿Cómo saldría esta semilla? ¿De qué color y de qué forma? Amarillo redondo. Amarillo redondo, ¿cierto? Entonces aquí lo voy a colocar +1. Amarillo redondo, +1. Listo. ¿Cómo saldría esta de acá? Amarilla rugosa. Amarilla rugosa. ¿Alguien tiene de pronto algo diferente que pensar? Amarilla redonda. Amarilla redonda. Pues a ver, ahí nosotros vemos la R mayúscula. R minúscula. No, vemos profe. las dos R's minúsculas. Sí, señor. Sí, profe, la Sería- verde redonda.
Entonces, no, verde no, saldría amarilla. Amarilla redonda. Amarilla rugosa. Rugosa porque Rugosa. está recesivo. Porque ambas son recesivas, excelente. Ojo pues que estamos espilosos con eso. Muy bien, ¿cómo nos saldría esta? Amarilla redonda. Amarilla redonda. Entonces, más 1. Listo, ahí llevamos más 1. Sigamos. ¿Y cómo saldría esta? Amarilla rugosa. Amarilla rugosa. Amarilla rugosa, sí, señores. Entonces, más 1. Entonces, si ven que ya tenemos una semilla, ya tenemos dos. Ya tenemos 2 semillas que van a salir amarillas, pero rugosas. Uy, juepucha, ¿cómo así? Sí, van a salir unas amarillas rugosas. Entonces, miren que ahí todos los hijos iban saliendo amarillitos redondos. Todos los hijos iban saliendo amarillitos redondos hasta que salieron los 2 amarillos rugosos. Entonces, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo los caracteres empiezan a salir de la nada, por así decirlo? Muy bien, continuemos entonces aquí. Vamos a acabar esto rápido, muchachos. Esta columna, perdón, esta fila. Voy a llenar primero esta fila y luego la hacemos con las columnas, ¿ok? Entonces, la semilla número 1 puede que nos dé, siempre nos va a dar una minúscula, B minúscula y una R mayúscula. Siempre nos va a dar una B minúscula y una R mayúscula. Siempre nos va a dar una B. Estoy ubicando mal estas Bs. Qué pena. Las estoy ubicando mal porque ellas siempre van al lado derecho. Ellas siempre van al lado derecho porque son chiquitas. Entonces siempre nos va a dar una B minúscula, siempre nos va a dar una B minúscula, siempre nos va a dar una B minúscula, pero una R mayúscula, siempre nos va a dar una B minúscula, una R mayúscula. Recuerden que estamos hablando de probabilidades. Probabilidades. Muy bien, ahora sí, vamos a mirar qué nos van a dar cada una de las columnas, es decir, la semilla número 2, los gametos de la semilla número 2. Entonces, la semilla número 2 puede que nos dé una B mayúscula y otra R mayúscula. ¿Listo? Estamos acá, estamos acá, estamos acá. La otra opción es que me dé una B mayúscula, pero que me dé una R minúscula, ¿cierto? La otra opción, la tercera opción, es que me dé también una B minúscula y me dé una R mayúscula. Y la última opción, que es esta de acá, la cuarta, es que me dé una B minúscula, ¿cierto? Y me dé una R minúscula. Vamos a mirar cómo salieron esos hijos. A ver, la primer celda, esta de aquí, ¿cómo salieron esos chinos? Amarilla redonda. Muy bien, amarilla redonda, entonces más 1. Amarilla redonda. Muy bien. La segunda celda. Amarilla redonda. También amarilla redonda, ¿cierto? Más 1 pues también por acá. ¿Cómo salió esta? Verde redonda. Verde redonda. Muy bien. Verde, por fin salió uno al contrario. Verde redonda. Muy bien. Y La esta otra igual. También. Verde redonda. Bien. Entonces verde redonda. Más. Perfecto, muchachos, excelente. Verde redonda, más 1. Listo, entonces miren que ya aparecieron 2 semillas totalmente distintas a las demás. Estas ya salieron verdes, redondas. Las otras habían salido amarillas, rugosas. Y por lo general, la mayoría son amarillos, redondos. Muy bien, hagamos la última rápidamente, chicos. Hagamos la última. Entonces vamos a mirar los gametos que nos da la semilla número 1. Los gametos que nos da es B minúscula, R minúscula, B minúscula, R minúscula, B minúscula, R minúscula, B minúscula, R minúscula. Muy bien. Entonces, Profesor, vamos a mirar. Señor. ¿usted siempre pone al lado izquierdo o al lado derecho? Al lado, depende. Al lado izquierdo van las mayúsculas, al lado derecho van las minúsculas, perdón. Al lado izquierdo van las mayúsculas, al lado derecho van las minúsculas. ¿Sí? Por ejemplo, esta la hice muy acá, ¿no? Esta la hice muy acá. Siempre van así. Sí, siempre van así. La mayúscula de primero y la minúscula después. Ah, bueno, señor. Bueno, entonces miremos a ver cómo son los aportes de cada uno de Entonces estos en la gametos. PR le quedó mal porque la R está después de la minúscula. ¿En dónde ve? En la segunda y la primera.
En la, segu- en Con la la primera segunda. y la segunda. Señor, No, ubíqueme la celda. Ubíqueme la En celda. la de BR mayor y BR menor. BR mayor. Esta de acá. Indíqueme la columna y la fila. 2, profesor. Columna 2, fila 2. Esta de aquí. No. No, Ah, profe, la que está antes. esta de acá. Ah, Sí, ya la vi, esa. ya la vi. Exacto. Ustedes son muy pilosos, hombre. Muchas gracias. R. Ahora sí. Muy bien. Listo. Vamos a mirar, por favor, los micrófonos. Gracias. Vamos a mirar entonces los aportes de cada uno de los gametos de la semilla número 2. En este caso me va a dar una B mayúscula y me va a dar una R mayúscula. En la segunda opción me va a dar una B mayúscula y me va a dar una R también minúscula. En la tercera opción me va a dar una B minúscula y me va a dar una R mayúscula. Y en la última opción me va a dar una B minúscula y me va a dar una R minúscula. Entonces vamos a mirar qué salió. ¿Listo? ¿Cómo salió la semilla de la primera celda? Amarilla redonda. Amarilla redonda. Amarilla redonda. Entonces, más 1. Amarilla redonda. La segunda, esta. Amarilla rugosa. Amarilla rugosa, que está por acá. Mírenla aquí. Amarilla rugosa. Más 1. Muy bien. Verde redonda. ¿Cómo? Verde redonda. Verde redonda. Verde redonda. Esta salió verde y salió redonda. Ah, ya la teníamos ahí arriba. Bueno, ya la escribimos. Verde redonda. ¿Y esta cómo salió? Verde rugosa. Verde. Por fin salió el verde rugoso. ¿Sí ven que por fin salió el verde rugoso? Por fin salió una semilla que se parece a una de los padres. Por fin salió uno que se parece a uno de los padres. ¿Sí ven? Y miren que es el único que es puro. ¿Sí ven que es el único que es puro? Ah, no. Tengo otro puro. Allí hay otro puro. Solamente salieron dos puros. El primero y el último. El primero salió puro y el último salió también puro. Listo, muy bien. ¿Cuántos posibles hijos salieron? Pueden salir allí en esos cruces. ¿Cuántos posibles hijos salieron? Puros. Pueden salir. Son 4 por 4. 15. 16, ¿no? 4 por 4, 16. Entonces, miren, 16 son los posibles hijos, ¿sí? 16. Ahora, ¿cuántos salieron amarillos redondos? ¿Cuántos salieron? Vamos a contar. Salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salieron 9. Amarillos redondos salieron 9. ¿Cuántos salieron amarillos rugosos? Contemos. A ver, amarillos rugosos salieron 1, 2, 3. 3, ¿cierto? 3. Muy bien. ¿Cuántos salieron verdes redondos? ¿Me llamas? 2. 2 verdes redondos. 3. 1, 2 y 3. Miren, 1, 2 y 3. También me salieron 3. ¿Y cuántos salieron verdes rugosos? 1. Solamente uno. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 10, 16. Ahí nos da 16. Muy bien. Ojo. Nosotros tenemos que averiguar la proporción fenotípica. Escuchen lo que estoy diciendo. Deben hallar la proporción fenotípica. ¿Y cómo es la proporción fenotípica? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de amarillos redondos? ¿Cuál es el porcentaje de amarillos rugosos? ¿Cuál es el porcentaje de verdes redondos? ¿Y cuál es el porcentaje de verdes rugosos? ¿Cómo sacamos eso? ¿Cómo sacamos esos porcentajes? Muy fácil. El 9 dividido en 16 y multiplicado por 100. El 3 dividido en 16 y multiplicado por 100. Porque para que nos dé porcentaje. El 3
dividido en 16, dividido en la totalidad, multiplicado por 100, para que nos dé porcentaje, y el 1 dividido en 16, multiplicado por 100, para que nos dé porcentaje. Por favor, me hallan estos porcentajes y me los dicen. A ver, chicos, con sus calculadoras. Profe, denme un número todo raro. ¿Cuál? Porque puse 9 dividido en 16, ¿cierto? 9 dividido en 16. 56 me dio a mí. A mí también me da igual, profe. Ah, bueno. Eso le da 0,5625, pero entonces, listo. Muy bien. Pero entonces eso multiplicado por 100 les da 56.25%. Entonces pongan. Entonces, ¿cuál es el 25%? Ah, no, el 56%. El 56.25%. Quiere decir que el 56.5% de los posibles hijos que salgan de la mezcla o de la unión o del cruce de dos dihíbridos de la primera generación van a salir amarillos redondos. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Que un poquito más de la mitad de esos posibles hijos van a salir amarillos redondos. ¿Cuánto nos dan los amarillos rugosos? 18.75, profe. Vamos a confirmar. 18.75 en los Listo, dos, perfecto. en los dos, tres. En los dos. Entonces, ¿cómo sería la operación? Sería 3 dividido en 16 multiplicado por 100. Eso nos da... Ay, pucha, ¿qué pasó acá? Qué pena. A ver, 3 dividido en 16, 18.75 por 100, 18.75. Entonces acá esto nos da 18.75% y obviamente aquí también 18.75%. Y en la otra, profe, da 6.25. Listo. Entonces, En la otra también. ok, perfecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Que los amarillos rugosos serían el 18%, casi el 19% de los posibles hijos podrían salir amarillos rugosos. Y el otro 18.75%, casi el 19%, podrían salir verdes redondos. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este? ¿6 qué? 0.25. 6.25%. Y solamente el 6.25% de los posibles hijos o crías o semillas que salgan de ese cruce serían verdes rugosos. Solamente esa proporción. Obviamente, si yo sumo todo esto, muchachos, pues esto me tiene que dar el 100%. Me tiene que dar el 100%. Y listo, muchachos. Esto es la ley de Mendel. Esta es la ley de Mendel y nos ayuda justamente a eso, a encontrar proporciones. Nos ayuda a encontrar proporciones. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Hay una aplicación, porque es que ahorita no nos va a alcanzar el tiempo para que usted haga un ejercicio. Ni abate, ni queriendo. No va a ser posible. Entonces, yo lo que quiero hacer es que miremos lo siguiente. Les voy a mandar esta página para que ustedes allá, aquí, las voy a mandar acá y se las voy a mandar aquí. Listo. Y acá pues, bueno, voy a confundir más a los de los sábados, pero bueno. Entonces miren, ¿qué pasa aquí? ¿Qué puede pasar acá? Aquí lo que me dan es prácticamente, ¿esto yo lo puedo agrandar? Sí. Prácticamente aquí lo que nos dan es un cuadro de Punnett automático, ¿sí? Totalmente automático. Entonces, ojo, yo voy a colocar unas reglas. Miren las reglas que o más bien, voy a colocar unas condiciones.
Miren que tengo el genotipo del progenitor número 1 y tengo el genotipo del progenitor número 2. Estos son también semillas. ¿Listo? Estas también son semillas. Entonces, ¿qué tal si yo digo lo siguiente? Yo digo, bueno, voy a jugar con dos características. Voy a jugar con la característica siguiente. Voy a hacer que la A mayúscula, o bueno, voy a hacerlo homocigoto, ¿sí? AA, amarillo, amarillo. Y lo voy a hacer, digamos, lo voy a hacer también, lo voy a hacer puro, lo voy a hacer liso. ¿Listo? Lo voy a hacer amarillo y lo voy a hacer liso. Pero al otro, al otro progenitor, lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a hacer dihíbrido, ¿sí? Lo voy a hacer amarillo, pero pues con uno por ahí verde. Y también lo voy a hacer redondo, pero que por ahí tenga también un gen para rugoso. Entonces, ¿qué pasa? Miren, es que esto es lo chévere de este simulador. ¿Qué pasa si yo mezclo una semilla homocigota para amarillo, homocigota para redondo? ¿Qué pasa si yo mezclo una semilla con otra que sea heterocigota para amarillo y heterocigota para su forma, que en este caso sería redondo? ¿Qué pasa si yo los engendro? Vamos a mirar. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Obviamente la hice mal. ¿Por qué? O la hice mal, no. No es que la haya hecho mal, sino que en ambos casos, es decir, para el genotipo de la primer semilla, pues siempre nos va a dar, ¿qué? Amarillo redondo, ¿cierto? Y para el genotipo de la semilla número 2 siempre nos va a dar amarillo redondo. Por eso toda la generación, todos los cruces salieron amarillos redondos. ¿Dónde está de pronto como el cambio? El cambio, muchachos, está aquí. Por ejemplo, mire, vea. Este es latente, ¿no? Este tiene amarillo, pero también tiene verde. O este de acá, que también tiene amarillo, pero también tiene el verde, y tiene el liso y también tiene el rugoso. Entonces, este no nos salió muy bien. Vamos a hacer otro cambio más bien de la siguiente forma. Vamos a jugar, vamos a mirar a ver si yo mezclo, por ejemplo, uno recesivo, ¿sí? De esta manera, y yo lo mezclo con este también recesivo. Es decir, que aquí, ¿qué dice? Acá dice verde rugoso, ¿sí o no? Verde rugoso. ¿Qué pasa si yo lo mezclo, por ejemplo, con un heterocigoto acá, amarillo-verde, que tiene amarillo-verde, y con este que tenga de pronto, pongámoslo, que sea liso-liso? Vamos a ver qué nos sale de allí, ¿listo? Vamos a cruzar una semilla número 1, que es verde-verde, y que es rugosa-rugosa. Vamos a mezclarla con otra que es como amarilla-verde y que es lisa-lisa. Vamos a ver cómo nos sale. Engendrar. Miren aquí, esto ya nos salió más entretenido, muchachos, esto nos salió más chévere. Entonces, miren, cruzamos una semilla verde rugosa, totalmente pura, la mezclamos con una heterocigoto amarilla-verde, totalmente homocigota en la característica lisa. ¿Y cómo salieron los hijos? Miren cómo salieron los hijos, muchachos, ¿sí ven? La mitad, el 50%, ¿cómo salieron? Amarillos rugosos, ¿sí o no? El 50% salieron amarillos rugosos. Y el otro 50%, ¿cómo salieron? Verdes, ¿cómo salieron? Verdes rugosos, verdes lisos. Miren que salieron verdes lisos. Muy bien. Entonces, ¿cuántos salieron? 50% y 50%. Si nosotros contamos, son también 16 hijos. 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. 8 salieron amarillos lisos y 8 salieron amarillos verdes. Entonces, ¿qué cuentas haríamos? Simplemente haríamos las cuentas así como les estoy diciendo. Haríamos esas cuentas alegres. Las haríamos de esa manera. 8 dividido en 16 por 100, que me daría el 50%, y 8 dividido en 16 por 100 me da también el 50%. Entonces, ahí tenemos esa característica. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Quiero que hagan lo siguiente. Van a hacer
van a ser la proporción fenotípica. Ojo, la tarea de hoy, ¿cuál es? Para entregar en estos 10 minutos, profe. No, para entregar en estos 10 minutos no. Va a quedar de tarea. ¿Listo? Le va a quedar de tarea. Entonces, su única tarea, ¿cuál es? Su única tarea es hallar esto, hacer estos cálculos. Va a ser su única tarea. Hallar las proporciones fenotípicas. ¿Listo? Van a hallar las proporciones fenotípicas del siguiente cruce. Vamos a hacer el siguiente cruce. A ver, pongamos este aquí. Vamos a mirar este así. Pongamos este. Y pongamos este a ver cómo nos va. Vamos a engendrarlos de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a engendrar una semilla verde-verde, lisa rugosa, y otra que va a ser amarilla-verde, lisa rugosa. Vamos a ver qué nos da. Engendremos. Oh, aquí nos salieron cosas bien interesantes. Muy, muy interesantes. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Esta proporción, espero que ya se la haya aprendido, o si la copió, ojalá la haya copiado, o si no, le tocó ver otra vez la clase. ¿Listo? En este punto. No la vea toda, vea este punto. Para que se acuerde cómo hacer la proporción del fenotipo. ¿Listo? Porque voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto. ¿Sí? Y se la voy a enviar por el grupo. Por el grupo de acá y por el grupo de acá. ¿Listo? Se los voy a enviar por aquí y por acá. Y por este de aquí. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su tarea, muchachos? ¿Cuál es su tarea? Su tarea es, primero que todo, ¿cuál es la totalidad? La totalidad son 16. Esa es su totalidad, 16. Y usted lo que va a hacer, ¿qué? Es sacar las proporciones mendelianas, las proporciones fenotípicas. Es decir, usted va a mirar cuántos hay amarillos lisos y cuántos hay amarillos redondos, rugosos. Y va a ver cuántos hay verdes lisos y va a ver cuántos hay verdes rugosos. Voy a decir cualquier cosa. Digamos que aquí salieron 9. Profe, ¿Cierto? Señora. ¿y el rugoso no es la R minúscula? No, lo estamos, bueno, sí, digamos que es la R en minúscula, sí señora, sí, digamos que es la minúscula, sino que la coloqué pues así, digamos, lisa, de L de lisa y R de rugosa, lo coloqué de esa manera, pero sí es cierto que lo tienen que colocar minúsculas, ¿listo? De hecho, gracias, muy pilosa. Entonces vamos a decir cualquier cosa, vamos a decir, por ejemplo, que salieron, no sé, salieron 7 amarillas lisas y que salieron 3 amarillas rugosas y que salieron de aquí, digamos, salieron 2 verdes lisas y que salieron, son 5, son 12, y que salieron 5 verdes rugosas. Esto me tiene que dar 16. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Nada, pues esto lo va a dividir en la totalidad y lo multiplica por 100. ¿Cierto? Y esto también lo va a dividir entre la totalidad, perdón, 16, 16 y lo multiplica por 100. Y ahí le sale el porcentaje. Y este también lo va a dividir entre 16 y también lo vas a multiplicar por 100. Y finalmente el 5 también lo vas a dividir entre 16 y también lo vas a multiplicar por 100. Ahí te van a dar, ¿qué? Los porcentajes de esa proporción fenotípica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Esa es la tarea que queda para el día de hoy. Van a realizar esos cálculos, me van a decir cuál es el porcentaje de los amarillos lisos, cuál es el porcentaje de los amarillos rugosos, cuál es el porcentaje de los verdes lisos y cuál es el porcentaje de los verdes rugosos. ¿Listo? Entonces, ahí les quedó la tarea, muchachos, la hacen, la entregan y con eso estaríamos finalizando Profe, ¿me ciencias puede poner naturales. el pantallazo de la otra tabla, porfa? Pues para yo tomar el pantallazo. ¿Cuál otra tabla? La ¿esta? que hicimos, no la ¿Esta? otra. ¿Cuál otra? La que respondimos ahorita, profe. Respondió. Por eso yo les dije,
Por eso yo les dije, espero que la hayan copiado, espero que se la hayan aprendido, espero que la miren cuando pase el video, porque pues ya se perdió. O sea, aquí en este momento ya tomé otra imagen. ¿Será que esto se puede devolver? Pues yo no creo que esto se pueda devolver. Vamos a ver. No, esto no se puede devolver, muchachos. O sea, esto no me corrige para... No, porque hice una cosa nueva. Como no la guardé, Bueno, la hubiese guardado, ¿cierto? Pero no, tranquilos que les va a tocar es mirar. Listo, les va a tocar es mirar. Les va a tocar mirar allá para mirar a ver cómo les va a tocar mirar el video para ver cómo les sale. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, por favor, la única falta de los dibujos. ¿Qué, profe? Pero esta no es la única tarea, falta una, la de los dibujos. ¿Cuáles dibujos, Miguel Sánchez? No me acuerdo. Profe, lo de Méndez, ¿no es? Ya, lo de Mendel. Sí, tenían que hacer unos dibujos sobre el experimento de Mendel y tenían que también escribir porque era tan importante lo que hizo Mendel, ¿cierto? En la ciencia actual. Entonces eso sí lo Pero eso fue, esa tarea es del martes, ¿no? Sí, esa quedó pendiente del martes, chicos. Algunos ya lo han hecho llegar, ahí faltan todavía los otros. Pero la idea es que sí, por favor, es esa tarea y esta, la de las proporciones mendelianas, fenotípicas, para que por favor me las hagan llegar. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Así están las notas, ¿no? Estas son las notas. Aquí se saca acá se saca la nota del día martes. Acá se coloca la nota del día de hoy, ¿sí? Y las notas las estaría sacando pues ya este fin de semana o la otra semana, tal vez la otra semana, porque igual yo veo clases el sábado y entonces el sábado sacaríamos las últimas notas y pues bueno, luego me siento a sacar esas notas en total. Pero así estamos, ¿listo? Este sería el panorama de notas, ¿listo? Como vamos en este momento. Lo mismo para el nocturno. Este nocturno, pues aquí que también ahí vamos en la medida de lo posible. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan muy en cuenta. Muchachos, de todas formas, muchas gracias. No sé cuándo nos vamos a ver otra vez, tal vez en matemática, como les digo, pues porque ¿quién más va a darles? Entonces nos veríamos en matemática. Por lo general, eso es por allá finalizando año. 10 semanas antes, 12 semanas antes de comenzar el año. Señor. ¿Y usted este año nos va a enseñar química? Química, no. Química la enseño el otro año. Química no alcanzamos. De hecho, química, uno debería ver química en ciencias naturales. Pero si alcanzan a ver, solamente vimos biología. Uno tiene que ver química, principios de química, y uno tiene que ver también ondas en noveno. Y no me alcanzó el tiempo. Pues obviamente no alcanza el tiempo. Entonces... ¿La asistencia? Por favor, me la regalan. Por favor, me regalan la asistencia. Por allí me la están regalando, por el chat. Entonces, muchachos, les decía era eso, que eso ya lo vamos a ver, pero en ciclo 5 y en ciclo 6. Porque uno en ciclo 5 y en ciclo 6 ve química y física. Y pues obviamente también nos vamos a ver en matemáticas. ¿Listo? Pero eso ya es el otro año. El otro año nos vamos a ver en física, en química y en matemáticas. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, si ya hicieron lo que tenían que hacer, si ya estamos claros con lo que tienen que hacer y si ya dejó allí su asistencia, entonces, pues, nos podemos ir retirando de la sala. Cualquier cosa, muchachos, estén pendientes, por favor, estén pendientes de sus grupos, ¿ok? Y cualquier cosa, pues, que necesite, por supuesto, me escribe. Listo, profe, muchas gracias por todo y hasta la próxima que nos volvamos a ver. Listo, Jason, estamos hablando, espero que sea pronto. Chao, nos vemos, Mariana, cuídese mucho. Dios lo bendiga, profesor. Estamos hablando, Cristian, en la buena, que descansen. Amén. No, profe, Dios lo bendiga, que esté buena noche. Chao, Mabel, estamos hablando. Juan. Chao, Diana. Chao. Cristian, bien pueda, si se le
Yo creo que se le fue el dedo. Se le fue la manito. Bueno, chao chicos.